Tenemos a otro gran invitado y amigo de la casa, es Álvaro Sicarelli, analista político y escritor. ¿Cómo estás, Alvarito? Muy buenos días, Martín. Muy buenos días, Celeste. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. No, por favor. Creo que tus dos libros anteriores, como Derrotar al neoprogresismo y El gran juego, hoy en día toman más relevancia que hace 2 años y 3, ¿no? Que ya que los presentaste. Exactamente, sí. El primero salió en 2022 y el segundo en 2023, más o menos. Y ahora, bueno, estamos esperando el nacimiento del tercer bebé, que no sabemos si será fin de este año y principio del año que viene, que es un sucedáneo del segundo. El primero es un libro sobre la batalla cultural. Sí. O cómo fue todo este fenómeno del surgimiento del movimiento liberal libertario o de esta nueva expresión de la derecha democrática, y el segundo trata sobre la contienda, el gran juego trata sobre la contienda estratégica entre China y los Estados Unidos por la hegemonía global. Y al final, como era en el periodo de la campaña presidencial, en el final del libro propongo humildemente lineamientos de política exterior argentina para que Argentina, un país que se ve no pivoteando entre estas dos superpotencias, Estados Unidos su principal inversor y además aliado en términos políticos por las características similares que tenemos, y por el otro la República Popular China, que es nuestro principal comprador y nuestro principal acreedor. Entonces Argentina tiene que pivotear entre estas dos superpotencias, y bueno, ahí planteo la idea de una diplomacia triangular estratégica que podía haber aplicado, vamos a suponer, en el balotaje, tanto Sergio Massa como el hoy presidente Javier Milei, del que fui asesor en política exterior durante 2 años. Y bueno, esperemos que, como decís vos, los libros sean más un long seller que un bestseller. Digo, que alguien lo pueda comprar entre 2 o 3 años y todavía haya una vigencia, por lo menos en los argumentos más importantes que traté de explayar. Bueno, usaste el condicional para hablar de política exterior, entonces yo ahora te pregunto de manera directa cómo estás viendo la política exterior del gobierno actual. Yo creo que en lo personal, pero también en lo profesional, encuentro que el norte la dirección estratégica que impuso el presidente Javier Milei en torno a la política exterior es la adecuada, es la correcta y es la que mejor sirve a los intereses nacionales en este proceso de transición de una economía claramente en crisis cíclica a una economía de cara a la estabilización, al crecimiento y, esperemos, en un futuro no muy lejano, al desarrollo integral. Una política exterior que mira hacia el mundo libre. Yo no hablo de Occidente, hablo del mundo libre, porque dentro del mundo libre incluyo también las grandes democracias y las grandes economías del Asia, que tienen obviamente raíces culturales orientales, no occidentales, que mira también a esto, no a pensar todavía el capitalismo, porque no ha aparecido un sistema de producción mejor, como el mejor modelo para producir bienes y servicios y para satisfacer las necesidades de vastos sectores de la sociedad, y la idea de tener una economía que pueda generar, ¿no? Y proponerle a los grandes mercados del mundo más y mejores productos con más y mejor valor agregado, y a su vez recibir de las grandes economías toda esa transferencia de conocimiento, de tecnología, de medios de producción que carecemos, pero que es tan necesario para poder explotar un capital natural y un capital intelectual que en Argentina es enorme. Eso está muy bien. Como todo, la ejecución y la implementación de esa estrategia tiene sus bemoles, no sus claros oscuros. En torno, estamos hablando de la gestión de la canciller Diana Mondino y de su equipo. Y hablando justamente de eso, mi duda es, hablando con muchos empresarios y muchos empresarios del extranjero, ¿no juega en contra que el presidente sea quien sale a vender el país? ¿Por qué te lo digo? Porque visto desde afuera, no deja de ser un personalismo que yo, empresario, lo recibo al presidente, lo saludo, le agradezco, pero no estoy diciendo esto puede ser solamente mientras el presidente sea Milei y luego la inversión que haga no la recupero. ¿Se entiende lo que te digo? Porque puede llegar a sonar como no hay una política exterior firme que se pueda trazarse en el tiempo al ser el presidente
la imagen, la cara visible y no la canciller y todo su equipo. Entiendo que planteas la idea de una política exterior de mediano y largo plazo que trascienda siempre el gobierno y el color político. Bueno, ahí hay ojalá algún día pase. Claro, ¿no? hay una discusión que Argentina carece de políticas de Estado revolventes, que trasciendan los gobiernos y trasciendan las ideologías, porque son producto de un acuerdo entre fuerzas políticas, por lo menos las fuerzas políticas, pero también, por supuesto, los representantes de todas las fuerzas vivas del país, el sector privado, de la cultura, de la academia. Bueno, eso es una carencia de estos 40 años de democracia. No hemos podido consolidar, repito, sector político, sector empresarial, sector académico, sociedad civil organizada, 3, 4 políticas de Estado que digamos, señores, esté el centro, la centroderecha o la centroizquierda, esto va a continuar y se va a seguir mejorando en el paso del tiempo. Esto es una carencia histórica del país y que se acentuó principalmente con gobiernos de signo populista, ¿no? Que justamente creen mucho en esto, el foja cero. Antes de nosotros nada, después de nosotros todos, ¿no? Cada uno identificará el populismo dentro de estos 40 años que más le afecte. Yo creo que la política exterior, como la política de defensa, la política de seguridad y la política de mantenimiento estable de las variables macroeconómicas deberían ser políticas de Estado y que tengan continuidad. Yendo a esto que vos me preguntaste puntualmente en torno a el presidente como el gran PR, ¿no? El gran relacionista público para la atracción de, por un lado, sí estoy a favor porque es el que tiene que dar la máxima garantía. Porque si no la puede dar el presidente de la nación, no va a haber ministro que pueda dar la garantía de que si se viene a invertir a la Argentina habrá la mínima seguridad jurídica para las inversiones y la mínima estabilidad macroeconómica para que esas inversiones, más allá del riesgo lógico que tengan, no sean altamente riesgosas o críticas para el inversor. Vuelvo a lo mismo, eso es fantástico. La implementación es otra cuestión. Y como todo, tiene sus claros oscuros. Por un lado, tener un presidente que es economista y experto en la macro, y que además conoce de los problemas duros del por qué no se invierte estratégicamente en la Argentina desde el exterior, es muy bueno, porque va a hablar con los códigos que el empresario quiere escuchar. Después está la cuestión de las formas. Y después está la cuestión de en dónde va. Y lo dice, claro, ¿no? Que bueno, eso sería otra discusión. Vuelvo a lo mismo. Me parece que en Argentina, dos cuestiones. La primera es, importa tanto el fondo como las formas, aunque hoy en situación crítica el fondo es muy importante, porque si no cambiamos el fondo, no, las formas van a ser una cuestión meramente accesoria. Y la otra cuestión tiene que ver el quién, ¿no? También, digo, tenemos el fondo, tenemos las formas, pero ¿quiénes son las figuras? ¿Quiénes son los referentes? ¿Quiénes son los funcionarios que se encargan? Y también es importante que el gobierno y las instituciones del Estado también sean estables, porque si una persona va a asumir un cargo relevante, estratégico, en el Poder Ejecutivo Nacional y entra ya con miedo porque no sabe si porque un tuitero o porque un miembro del núcleo duro presidencial un día se levanta de mal humor y considera que ese funcionario, no sé, por diferentes motivos, tiene que estar, y está, ese funcionario asumió hace 2 meses y está recién iniciando la implementación de un plan, por ejemplo, esa atracción de inversiones, y tampoco eso es bueno, ¿no? Porque primero porque nadie va a querer agarrarte después, ¿no? Ser el reemplazante de ese funcionario. Y por otro lado, la inversión va a decir, no, yo necesito que alguien, por lo menos, no sé, el secretario de inversiones, estoy pensando, no sé si es el cargo, ¿no? Claro, pensaba justo esto que decías, también hubo mucho cambio en el gobierno. Arrancó y empezaron varios puestos que no duraron mucho, y creo que también ahí está eso del miedo, ¿no? De cómo me paro y cómo continúo. Y yo creo que además hubo una gran diferencia entre los primeros meses de la gestión. En la jefatura de gabinete de Nicolás Pose, claramente una gestión netamente tecnocrática, y esto no es peyorativo, es descriptivo, dedicada exclusivamente a cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal, de cara a la reducción de la emisión monetaria, de cara a reducir los índices de inflación y prevenir, como dijo el representante del Instituto de Mariana, la hiperinflación, que eso coinciden hasta los economistas más opositores del gobierno, la hiperinflación estaba a la vuelta de la esquina. De la gestión de Guillermo Francos, que además de atender la propia gestión, rol fundamental del jefe de gabinete, tiene un cuadrante y un ángulo político muy fuerte en torno a la búsqueda de consensos, que, como también dijo el representante del Instituto de Mariana, estamos frente a un gobierno que es débil en representación parlamentaria y que necesita de mínima el acuerdo con
los más cercanos en una visión ideológica, en términos políticos, en términos económicos, para por lo menos empezar y generar la discusión interna en la Cámara. Fíjense en la enorme debilidad que tiene el gobierno, que por sí solo no podría generar, ni aún con la ayuda del propio presidente de la Cámara de Diputados o de la vicepresidenta de la Nación como presidenta del Senado, debates parlamentarios sin contar con el acompañamiento de otros presidentes de bloque. Esto sería el extremo de lo que vivimos mucho tiempo cuando el Congreso era la escribanía del oficialismo de turno, donde la oposición no podía siquiera proponer una coma porque salía todo por la fuerte mayoría que tuvo principalmente los gobiernos de primer y segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, se cumplen 35 años, si no recuerdo mal, 35 años, ¿no?, de la reforma de la Constitución. Ahora. El 94... estoy contando mal, ¿no? Estoy haciendo 30 años. 30 años, perdón, ahora. Sí. Creo que el mes que viene. Sí. Pros y contras de esa reforma. Que para mí es una reforma que se implementó de forma incompleta. En realidad, la redacción, yo creo que los constituyentes, principalmente el doctor Alfonsín y los representantes del radicalismo y del frepaso y del socialismo, en ese momento quisieron crear una constitución a la francesa. Una constitución que transforma a la Argentina en la Quinta República Francesa. Una república semipresidencialista, donde si bien el presidente mantiene poderes muy importantes, una figura del tipo primer ministro gestiona diariamente y además absorbe las crisis, no las absorbe el presidente, porque acá está el problema de que este país, cualquier crisis las absorbe el presidente y estamos siempre a la espera de que pueda caer un gobierno o que no pueda continuar con la gestión en los meses o años que le toque hasta finalizar su mandato. Yo creo que esa idea estuvo, no se terminó de redactar bien en la Constitución y mucho menos como, parece que volvemos siempre a lo mismo, se pensó bien, se redactó, se diseñó más y se implementó como se pudo. Yo creo que tenemos que ir a un modelo como el de Francia, que fíjate que aún estando en la crisis que está, Francia no está, y aún con la crisis en la calle, todo Francia... Nadie duda que la cosa se va a resolver y que va a seguir funcionando. Obvio. Entonces me parece que fue eso. Creo que Argentina necesita ir hacia un modelo como el francés por la propia cultura presidencialista argentina, pero también por esta situación de que yo creo que ya no van a existir más grandes mayorías en las cámaras del Congreso y donde el acuerdo va a ser necesario y el jefe de gabinete como primer ministro va a tener que ser el que medie entre un poder presidencial históricamente muy, muy fuerte, pero también un Congreso altamente fragmentado. Y para vos, el modelo de reelección, ¿la Argentina estaba preparada para eso? Sí, Francia lo tiene también, Estados Unidos lo tiene, en realidad es la única de las pocas cosas que... En realidad Estados Unidos no lo tiene en la propia Constitución, ustedes saben, ¿no? No. No existe, es una enmienda y casi de uso. En realidad hay una autolimitación puesta por los propios presidentes de no presentarse en 2 mandatos. Saben que si quieren los presidentes se pueden seguir presentando. Fue el caso de Franklin Delano Roosevelt, pero obviamente ahí lo hizo dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, una situación de emergencia. No me pareció mal. Hay un montón de cosas que me han parecido muy, muy bien, que figuran en la Constitución Nacional del 94 y otras que me parecen más mal, como por ejemplo el artículo 14 bis, que es muy polémico discutirlo, pero que para mí aportó más confusión a la doctrina constitucional y a los fallos posteriores, basado en esta idea de donde hay una necesidad y un derecho, que me parece una cosa absolutamente falaz y perniciosa para lo fundamental, que es que primero para repartir hay que crear la riqueza. No se reparte lo que no se genera. Primero hay que generar la riqueza y luego distribuirla y con criterios, ¿no? Porque si obviamente generamos una cultura del deme, y voy a las propias palabras del general Perón, que por lo menos cada uno produzca lo que consume. Si el propio, no sé, ahora me van a acusar de que Perón era gorila, no quiero creer que no. Si el propio Perón decía que cada uno produzca lo que consume, o no sé, podría el Perón que decía estatizar las cajas previsionales es un robo, Perón lo dijo. Bueno, vuelvo a lo mismo, y así podría generar un montón de cuestiones. Bueno, nada. Yo no quiero imaginarme lo que debe ser el WhatsApp de la radio en este momento. Está muy bueno. Acá nosotros abrimos el micrófono para todos y la idea es que cualquier persona pueda tener la posibilidad de expresarse. ¿Cómo ves el futuro de Venezuela? La verdad que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho. María Corina Machado, de hecho, en las últimas declaraciones que hizo el día de ayer, si no recuerdo mal, dijo que estaba dispuesta
en síntesis, a que con tal de que se vaya, que haya una amnistía. Es que me parece que la que vio bien todo siempre fue María Corina Machado. En primer lugar, hay que recordar a la audiencia que formalmente Maduro, si aceptara el resultado, que es el real, el verdadero, no el que él y su cohorte manifiestan, tiene que entregar el poder en enero del año que viene. Claro. Es decir, hay muchos meses de transición, ¿no? Todavía. Yo creo que María Corina Machado nunca perdió ese horizonte y entiende que es en ese periodo en el que, más allá de las bravuconadas, de la represión, de estas cosas que resultan ridículas, la declaración de guerra WhatsApp, cosas que ya son directamente de Macondo, ¿no? Realmente Maduro, si no fuera por la gravedad y por los muertos y por la situación atroz en la que vive Venezuela, debería ser personaje de una novela tragicómica del realismo fantástico. Bueno, está ese periodo en el cual, y yo creo que la amnistía, que acá se llamó punto final y obediencia de vida, ¿no? Va a tener que ser aplicada en ciertos sectores, porque si no, al propio gobierno de Urrutia, suponiendo que también es un gobierno de transición, porque en realidad yo creo que Urrutia va a ser el cámpora de María Corina Machado, la que después en un par de meses va a tener que llamar a elecciones para que la candidata, efectivamente, que yo creo que es la que la población en esas manifestaciones que son impresionantes, sea María Corina Machado, y de seguro tendrá una elección muy, muy importante. Esperemos que para la región y para la propia Venezuela esto se resuelva pragmáticamente, en paz y para el mayor beneficio de los implicados en todo esto. ¿Y cómo ves cómo viene la mano de las elecciones en Estados Unidos? ¿Y qué implicancia tiene sobre la política argentina, no? Bueno, cada uno de los dos candidatos. Claramente, a ver, se le ha hecho más difícil a Trump poder ganar. Claro. Trump tenía ganada la elección con Biden, pero y además después del intento de magnicidio, también eso que genera, ¿no?, una empatía sobre su candidatura. La llegada de Kamala Harris cambia el escenario y lo hace más complicado. No me parece muy buena la elección que hizo ella de su candidato a vicepresidente, porque en realidad redunda ya en un nicho y en un núcleo duro de votantes progres que ya tiene. Yo creo que hubiera sido más interesante poner a un candidato a vicepresidente que representara más al sector moderado del Partido Demócrata, que no sé si está tan feliz con que Kamala, que ya es representante del ala más de izquierda del partido. Bueno, fíjate que en la fórmula Biden-Kamala se intentó eso. Biden es el ala dura, el ala más de centro derecha del Partido Demócrata. Después, desgraciadamente, en esta gestión no la demostró mucho. Y Kamala, el progresismo, buscar el centro. En esto no. Pero como todo en política, no hay que dar por ganador a nadie y por perdedor a ninguno, y mucho menos por muerto a nadie, claramente. Y te llevo al Mercosur. Tiene que haber una apertura en los tratados de libre comercio, que es lo que están pidiendo tanto Brasil como Uruguay. Está un poco quedado. Sí, claro, no, este Mercosur yo creo que ya no cumple las funciones y la razón de ser, ¿no? No, me parece que no. No, ha fracasado y además no está, me parece, acorde a cómo hoy funciona. Yo no soy economista, pero más o menos trato de indagar en profundidad y hablo con colegas que conocen más del tema, de las cuestiones del intercambio comercial. Ya me parece que no está realmente a la altura de las necesidades del mercado internacional. El tema es que también los mecanismos en los cuales el Mercosur resuelve estas cuestiones puertas para adentro también son muy endebles. Tenemos un Parlasur que es una cosa que no sirve para absolutamente nada, cuando podría ser efectivamente sí sirve para los políticos. El órgano legislativo o el órgano que legisle aquellas cuestiones de carácter vinculante, vinculante quiere decir que de aprobados los países miembros tienen que implementar fronteras para dentro de sus países, en torno a estas cuestiones como cómo se vincula comercialmente el bloque para con otros bloques o individualmente. Uh-huh. Acuerdo Mercosur-Unión Europea o acuerdo, no sé, Mercosur-Estados Unidos, Mercosur-Israel, Mercosur-China, lo que sea. Eso que tendría que hacer el Parlasur para resolver, bueno, no, están dedicados más, me parece, a
Algunos en las playas de Camboriú me ¿Sí? cayó, sí. Palala. Escúchame, Álvaro, como ya estamos terminando, ¿querés contarnos un poquitito del libro que estás haciendo o lo guardamos tipo sorpresa? Es un sucedáneo, o sea, es la continuación del Gran Juego, que les comenté que tenía que ver con la contienda estratégica entre China y los Estados Unidos por la hegemonía global, dentro de un marco pacífico y diplomático, resolución de esa contienda. Lo que yo planteo, casi desde un ámbito más especulativo y prospectivo, es qué pasaría si todas las instancias pacíficas y diplomáticas, resolución del conflicto entre ambas superpotencias, se agotan y ambas superpotencias, en vez de pasan de la Guerra Fría a la paz caliente y de la paz caliente a una acción que puede ser una guerra total, una acción directa o una acción indirecta con guerras de aproximación. Todo esto dentro del marco de dos cuestiones. Todavía el riesgo de guerra nuclear, países que tienen arsenales nucleares estratégicos, y también la alta militarización del espacio. Bueno, tremendo viene la cosa. Bueno,